Hola, ¿cómo estás? Yo soy el pastor José Nieves y es un honor tenerte con nosotros, realmente un placer que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Yo sé que apenas falta un poco tiempo para la Navidad y tienes 100,000 cosas que estás tratando de hacer y pues nos da un honor que puedas pasar este tiempito con nosotros, donde esperamos que puedas desarrollar un entendimiento de la palabra del Señor mejor. A través de esta serie estamos trabajando en una serie llamada Perdiendo la Navidad. Hemos visto como otros personajes dentro de la Biblia han perdido la Navidad. La semana pasada hablamos como Belén no se dio de cuenta de que el Mesías estaba naciendo en Belén. Y hoy vamos a continuar hablando específicamente acerca de Herodes. Pero comenzamos con una pregunta, como siempre lo hacemos, y la pregunta es esta: ¿cuál fue la última vez que te sentiste como el jamón del sándwich? ¿Verdad? Por lo menos en Puerto Rico tenemos esta frase donde decimos, bueno, estás como el jamón del sándwich, ¿verdad? Siempre estás metido en el medio, estás metido en medio de las cosas. Vamos a tomar un momento y cuando regresemos a comenzar nuestra predicación, vas a ver cómo esta idea se conecta. Pero antes te quiero invitar a que estés con nosotros aquí en persona, no solamente que nos veas por video, pero te invitamos a que seas parte de nuestra comunidad, que compartas con aquellos miembros de la comunidad que están aquí. Y específicamente en diciembre 21 vamos a tener nuestro evento de Navidad, un domingo especial de Navidad, donde vamos a tener nuestro servicio. Te vamos a invitar a que traigas tu ropa de Navidad. Si quieres tener gorra, lo que tú quieras tener de Navidad, puedes traerlo en ese día. Y al finalizar el servicio vamos a tener casitas de jengibre que puedes montar con tu familia. Y el 23 de diciembre por la noche vamos a tener nuestro servicio de Navidad para la comunidad, donde vamos a tener nuestro servicio y luego vamos a tener chocolate caliente, s'more, fogata y otras cosas más que tú como familia puedes disfrutar. Si quieres saber más, aquí mismo en esta página donde nos estás viendo puedes encontrar más información acerca de estos eventos. Simplemente visita @OpenTable Kissimmee. Bueno, ya con eso dicho, regresamos inmediatamente con el comienzo de la segunda semana de nuestra serie Perdiendo la Navidad. Vamos a volver a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste como el jamón del sándwich, ¿verdad? En esa experiencia donde te sientes que estás en el medio, estoqueado en el medio, movido, pues espremido entre dos facciones, en medio de dos relaciones, dos opiniones, dos sistemas de creencias diferentes, o dos formas diferentes de cómo ver el mundo, lidiando quizás con tu familia y tu pareja, o lidiando con con tu familia y el trabajo, o los compañeros de trabajo, dos personas que tienen dos pensamientos diferentes, y en medio de eso te ves como el mensajero o el mediador y teniendo que lidiar con estas realidades. Bueno, esa era la realidad de Herodes el Grande, ¿verdad? O el Herodes, el rey de Judea en el momento del nacimiento de Jesús. Esa era su vida, eso es lo que él tenía que hacer regularmente. Y la realidad es que a través de la historia del mundo hay un sinnúmero de líderes políticos que tuvieron que lidiar con esa realidad, ¿verdad? De sentirse estando como el sándwich, como el jamón en medio del sándwich, lidiando con un lado, tratando de mantener a varios grupos de personas que tenían formas diferentes de pensar, tratando de hacerlo a la misma manera. Y de nuevo, la historia del mundo está llena de líderes que se encontraron en esa misma situación. Quiero darte un ejemplo para que tú veas más o menos y poder entender un poquito mejor, ¿verdad? Ucrania en este momento, ¿verdad? Se ve en esta tensión y obviamente hay una guerra que está tomando lugar. Pero yo quiero que tú veas estos mapas que quizás te van a ayudar a entender por qué Ucrania se ve en medio de esta situación. Por ejemplo, mira, este mapa es el mapa de la OTAN en el 1990. Y como puedes ver en ese mapa, ¿verdad? En un lado están los países, está Rusia y los países que estaban literalmente conectados con Rusia. Y los países en rojo más claros son los que tenían un pacto con Rusia. Y aquellos que están en azul son aquellos que son parte de la OTAN y tenían un pacto con los Estados Unidos. Pues como puedes ver, pues, en ese momento Ucrania estaba totalmente para un lado, no estaba en medio de una tensión. Obviamente no estaban contentos con esa realidad y
y obviamente la historia llevó a una liberación de esos países, pero obviamente pues la frontera entre esos países no estaba en Ucrania. Pero ahora vean este mapa del 2022 de la OTAN nuevamente. Y cuando tú ves ese mapa, pues lo vas a ver claramente, ¿verdad? En un lado está, en esos rojos, pues Rusia. Y en el lado azul es la OTAN. Pero ahora, ¿quién está en medio de ese revolú? Ucrania. Ucrania está como el jamón del sándwich, ¿verdad? Está en medio de ese revolú y ahora se encuentra en esa tensión que eventualmente rompe en una guerra tomando lugar, ¿verdad? En ese momento. ¿Por qué? Porque hay facciones que están a ambos lados de Ucrania tratando de tomar control, tratando de empujar para su lado y eventualmente está tomando esta guerra que lamentablemente le está costando la vida a un sinnúmero de personas inocentes, pero esa ha sido parte de la historia del mundo, ¿verdad? En muchas formas diferentes. Y en el momento que nace Jesús, Israel estaba en una posición bien similar a la que Ucrania está en este momento. Era el jamón del sándwich, ¿verdad? Y Herodes, como el rey de Ucrania, como el rey de Judea, se encontraba en medio de esa situación. Para darte un poquito de ejemplo, un poquito de información para que puedas entender mejor, en el año 40 antes de Cristo, Herodes y su familia, quienes no eran judíos, ¿verdad? Pero eran idumeos, los sacan del país. Antígonos los saca del país y tienen que salir corriendo, ¿verdad? Antígonos trata de tomar el control de Judea con el apoyo del imperio de los Parthians y que eso es eventualmente Irán y Persia, ¿verdad? Al este. Tratan de tomar control y Herodes sale corriendo con su familia. Herodes tenía un papá en ese momento. Salen corriendo para irse a Roma para poder huir de la situación que está tomando lugar. 3 años después, en el año 37, antes de Cristo, ¿verdad? Y recuerden que los años van retrocesivamente, ¿verdad? Cuando vienen de antes de Cristo. Herodes, durante esos 3 años, Herodes habla con Augusto César, habla con Roma, y le explica este plan de cómo él va a tomar control de Judea, de cómo él puede proteger esa realidad, esa área, y cómo él puede mantener la paz en esa área. Augusto César apoya a Herodes y él regresa como rey a Israel a tomar control con el ejército romano. El ejército romano regresa al área de Judea y ahora él toma control de Jerusalén, él toma control de Israel y Herodes se convierte en el rey después de haber sacado a Antígonos, ¿verdad? Que estaba siendo apoyado por los persas. Pues al sacar a Antígonos del poder se convierte Herodes y Herodes se convierte en rey en ese momento. Y lo que Roma necesitaba era alguien que cerrara el Mediterráneo en el área este, ¿verdad? Habían poderes en el este, específicamente los persas, ¿verdad? Y estos otros imperios que estaban en el este, de los cuales había que proteger el Mediterráneo para que no pudieran entrar en esa área. Y como usted ve este mapa del Imperio Romano, pues usted va a ver que en el área a la mano derecha, ¿verdad? Va a ver esa área que dice Judea. Pues había alguien que tenía que proteger a Judea. De otra manera, los imperios del este podían entrar directamente al Mediterráneo y llegar hasta mismo Roma y poder atacarlo. Pues Roma no quería eso, obviamente, así que tenían que confiar en un rey, en un monarca que pudiera proteger esa específica área, ¿verdad? Y Herodes dijo, yo lo puedo hacer. Así que, de nuevo, en el año 37, él toma control de esa área con el apoyo del Imperio Romano. Pero de nuevo, en su esfuerzo ahora, él tiene que mantener contento al Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue quien lo puso ahí. Pero de la misma manera, tiene que mantener contento a la gente judía, ¿verdad? Porque si no mantiene contento a la gente judía, pues los romanos dicen, pero mira ese revolú que tú tienes ahí todo el tiempo, esa gente peleando ahí todo el tiempo. Él tiene que mantener a los romanos contentos, tiene que mantener a los judíos contentos. Y él había comprometido tantas cosas en su vida que ya él estaba volviéndose loco y él no sabía ni cuál era su propia convicción, ni para dónde iba, ni de dónde vino. Y su esfuerzo desesperado de mantener a todo el mundo contento, la realidad es que lo único que había logrado es que todo el mundo estuviera molesto con él. Por ejemplo, Herodes creó a Cesarea
marítima, ¿verdad? Hizo una ciudad, Cesarea Marítima, la pone Cesarea en honor al César, ¿verdad? So, crea en el Mediterráneo una base, básicamente, un puerto. Por primera vez se utiliza un concreto para poder hacer una marina, y ¿verdad? Un concreto que se podía secar debajo del agua, ¿verdad? Donde podían forjar una marina, donde podían crear un puerto dentro del agua, y eso es algo increíble, ¿verdad? Hasta ese momento los puertos siempre tenían que ser estructuras naturales, pues no, esta es la primera vez que se crea una estructura en el agua específicamente. Eso, como usted puede ver en esta foto, una ciudad preciosa, bien bonita, para que los romanos estuvieran contentos cuando Poncio Pilato, ¿verdad? Poncio Pilato no vivía en Jerusalén, Poncio Pilato vivía en Cesarea Marítima, ¿verdad? Vivía a algunas millas de distancia de Jerusalén, ¿verdad? Cerca del Mediterráneo, más cerca de Roma de otra manera. ¿Qué pasa? Pues al Herodes hacer esta ciudad para los romanos, la gente de la Judea y los de Israel decían, tú lo que estás haciendo es lambiendo lejos a los romanos, ¿verdad? Tú lo que quieres es que los romanos estén contentos contigo y tú no te importa cómo estamos nosotros, así que tú eres un vendido, ¿verdad? Tú eres un vendido en realidad. ¿Qué pasa? Bueno, Herodes dice, bueno, pues yo voy a construir el templo, ¿verdad? Así que va y construye el segundo templo. Herodes es el que construye el segundo templo, el templo que parte de ese templo todavía existe hasta este momento. Herodes el Grande fue el que lo construyó. Él trae el prestigio, la identidad que se había perdido en el momento de los babilónicos, cuando el templo había sido destruido. Después de esos cientos de años, él logra reconstruir el templo completamente, y la corte y las plazas, y usted puede ver un lugar absolutamente precioso. Así que los líderes israelitas estaban contentos, pero ¿qué pasa? Los líderes romanos locales decían, no, a ti no se puede confiar porque tú eres un vendido, porque tú lo que quieres es mantener a los judíos contentos y por eso es que estás vendiendo. Tú eres un vendido, no podemos confiar en ti. Así que a nosotros no nos da una sorpresa el hecho de que Herodes continuamente se veía en un estado perpetuo de paranoia, tratando de apagar los fuegos y tratando de manejar a todo el mundo, mantener a todo el mundo contento, sin poder hacerlo. Y ese nivel de paranoia de que todo el mundo está en contra mío, llegó a un punto donde él mató a una de sus esposas y mató a 3 de sus hijos, porque en diferentes momentos tuvo miedo de que ellos querían tomar el poder. Así que él termina matando a 3 de sus hijos y a una de sus esposas. O sea, él no veía en ningún lugar, un lugar donde él pudiera confiar, en ningún lugar se sentía seguro. Y un día toma este lugar, ¿verdad? Mateo capítulo 2 en adelante, ¿verdad? Y vamos a estar enfocándonos en Mateo, el libro completo de Mateo, pero específicamente vamos a estar leyendo por algunos de esos versos, pero te invitamos en casa que lo leas completo, es un capítulo precioso. Pero en el versículo 1, ¿verdad? Herodes está en medio de ese revolú, tratando de mantener a todo el mundo contento cuando esto toma lugar. Después de que Jesús nació, verso 1, ¿verdad? Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos de Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. Sabios procedientes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Y cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hay varias cosas que yo creo que son importantes que nosotros entendamos a través de este momento que estamos estudiando la palabra del Señor. Número 1 es que nosotros no sabemos cuántos de esos sabios llegaron, o en la cultura popular, cuántos de esos magos llegaron. Nosotros no tenemos un número exacto, ¿verdad? Sabemos que son personas que han llegado a buscar la verdad en maneras que no eran comunes para los judíos, que incluían la lectura de las estrellas y sabiduría persia. Eso era fuera de la realidad israelita, fuera de la realidad judía. Sabemos que no llegaron el día que Jesús nació, ¿verdad? Y lo vamos a ver claramente en unos momentos, pero sabemos que esto es un tiempo después del momento en que Jesús nació. No, muchas imágenes quieren poner a los magos en el mismo día donde nació Jesús. Esa no es la realidad, ¿verdad? Y no es la realidad bíblica. Sabemos que no es la misma noche.
Pero más importante, vemos que estos magos vienen del este, ¿verdad? Y si, como le hablé hace unos segundos, ¿verdad? Por eso le estaba explicando, cuando Herodes tuvo que salir corriendo de Roma, ¿quién fue el que apoyó el que votaran a Herodes y a su familia de Jerusalén? El este, ¿verdad? Los persas eran los que habían apoyado ese esfuerzo, y ahora de Persia viene este grupo. Pero cuando este grupo llega, que por cierto los persas son los archienemigos de Roma, ¿verdad? El grupo el cual Herodes está representando dentro de Judea, pero cuando ellos llegan, ellos preguntan dónde está. Ellos no preguntan dónde está el rey que va a nacer, sino que ellos dicen dónde está el rey que ya nació. ¿Verdad? Y hay un contraste gigantesco, porque Herodes tuvo que mentir, tuvo que tomar prestado, tuvo que robar, tuvo que hacer 100,000 cosas para poder convertirse en rey. Pero este bebé, ¿verdad?, que estos magos están buscando, que vienen del este, nació rey. No tuvo que hacer nada, sino que era parte natural de quien él era. Sí que, y es bien evidente esta realidad, y más aún el hecho de que los magos que están viniendo a adorar a ese rey, están viniendo a traer adoración para ese rey. Y la Biblia nos dice que Herodes se perturba por esta realidad, ¿verdad? Y usted puede entender por qué, porque bueno, ya hay un rey, y ese rey soy yo. Ya nosotros tenemos un rey, así que no podemos tener otro rey, porque el rey soy yo. Y tú sabes todo lo que yo pasé para poder convertirme en rey. Así que yo no puedo estar creando un espacio para que otro sea rey en este momento. Y parte de esa realidad que tenemos que mantener en mente es esta, que no puedes estar en control y transformarte al mismo tiempo. La transformación comienza donde termina tu control. Si tú piensas, ¿verdad? Herodes trata de tomar control. Yo quiero mantener control de todo. Quiero mantener control de los romanos, de los judíos, del gobierno, de la gente, de todo. Todo quiero mantenerlo bajo control. Pero para nosotros poder recibir el Mesías, hay momentos donde tenemos que dejar ir nuestro control, ¿verdad? Porque nuestro control y el deseo de nosotros mantener control sobre una situación en específica nos separa del plan de Dios que tiene para con nosotros. Dadas la oportunidad y las opciones que tenía Herodes, dejar control o aceptar control, ver cuál era el plan de Dios o mantener su control, él decide absolutamente mantener su control. Por esta razón, la gente se siente perturbada con Herodes, ¿verdad? Y parte es esta imagen que viene a la mente, como cuando uno tiene un bebé de 2 o 3 meses y uno lo está poniendo a dormir y está dormidito y ya está calladito, y de repente alguien viene a hacer un ruido bien grande, y cuando toma ese ruido el bebé empieza a llorar, ¡guau, guau! Y uno tiene que volver a empezar a ponerlo a dormir para que no se moleste, para que esté tranquilo, ¿verdad? De la misma manera la gente se sentía cerca de Herodes. De nuevo, Herodes siempre se estaba volviendo loco, siempre estaba peleando, uno ni sabe qué va a pasar. Por lo tanto, si Herodes está molesto, si Herodes está perturbado, todos estamos perturbados, porque uno no sabe lo que este hombre va a hacer cuando él se molesta. Este era el sentimiento a través de Israel completo. Así que Herodes llama a los sacerdotes, a los maestros de la ley, que vengan y le expliquen y le digan exactamente dónde este rey va a nacer, y la contestación es una sola voz, ¿verdad? Belén de Judea, ahí es donde van a nacer. Y recuerden, como estudiamos la semana pasada, Belén solamente queda a 6 millas de Jerusalén, cercano de donde Herodes estaba en ese momento. Belén de Judea. Y de nuevo, los magos están viniendo diciendo, vimos una estrella que nos dio esta información, que no tenemos ninguna otra manera de poder recibirla. Y los sacerdotes y los maestros de la ley han confirmado que dentro de la profecía, el Mesías va a nacer en Belén, y que esta es la dirección que ellos están buscando específicamente. En otras palabras, toda la información que Herodes necesitaba para poder determinar de que este era el Mesías, la promesa, el cumplimiento de la promesa al pueblo judío, estaba enfrente de él. Pero en vez de hacer eso, él decide tomar otra dirección. Verso 7 dice,
Luego Herodes llamó en secreto a los sabios o los magos y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Verdad? De nuevo, el mentir, el tomar prestado y el jobar siempre habían funcionado para Herodes. Así que Herodes, en el momento de la tensión, decide hacer lo mismo nuevamente. Él sabe, sin lugar a dudas, de que si este niño es el que los magos están buscando y si este niño es el cumplimiento de la promesa que está escrita, entonces, en otras palabras, era el Mesías prometido y aún así él decide, no, yo tengo otro plan que estoy pensando. ¿Por qué? Verso 9, continúa y dice así. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que las estrellas que habían visto levantarse iban delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Y cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, se postraron, abrieron sus cofres y presentaron como regalo oro, incienso y mirra. Y entonces, advertidos en sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Verdad? Los magos cumplieron su propósito. Ellos llegaron a donde el niño, se arrodillaron, lo adoraron, sometieron su control y traen con ellos estos tres regalos, específicamente oro, incienso y mirra. Y cuando vemos esto, no solamente ellos están encontrando al niño, pero ellos están revelando a través de sus regalos parte de la identidad de este niño. ¿Verdad? El oro nos señala a un rey, a un niño que va a ser un rey. El incienso, como el incienso se quemaba y subía en humo hacia las nubes, pues de la misma manera era indicativo de un sacerdote, de alguien que va a llevar nuestras oraciones al Padre. Y la mirra era indicativo del sacrificio. La mirra era algo que se utilizaba para poder preservar los cuerpos después de la muerte. Pero sin embargo, Herodes tenía otro plan, ¿verdad? Y el plan es, bueno, cuando los magos me digan a mí dónde está el niño específicamente, pues yo voy y lo elimino y lo saco de esta realidad. Pero a pesar de que él estaba tratando de mantener control sobre los planes que Dios tenía, Dios continúa estando en control y envía a los magos en una ruta completamente diferente. Verso 16 continúa nuestra historia y dice así. Cuando Herodes se dio de cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Mi corazón se rompe cada vez que yo escucho estos versos. Recuerde que Belén, como estudiamos la semana pasada, serían algunas 300 personas. El momento donde Belén tuvo más personas eran 1000 personas, pero en el momento del nacimiento de Jesús y alrededor del nacimiento de Jesús hubieran sido algunas 300 personas. Así que un pueblo pequeño que vayan y maten a todos los niños es algo tan sano, tan triste en ese momento, es algo tan completamente y absolutamente triste en ese momento. Y parte de la tristeza de este momento es que en su esfuerzo de mantener control, Herodes pierde la oportunidad de poder experimentar la Navidad, de poder experimentar el nacimiento del Mesías, el hecho de que Dios ha venido cerca de nosotros. Dios había enviado a un Mesías para liberar al mundo, incluyendo a Herodes, y él está tan dedicado a su deseo de control y poder que lo pierde. Herodes se justifica en su propia mente, ¿verdad? Él dice, no, es que si tú entendieras mi situación, donde yo siempre tengo que ser el jamón del sándwich entre los romanos y entre los judíos y entre esta gente y aquella, y nadie está contento y son unos malagradecidos, pues él se hubiera podido justificar a sí mismo. Y el miedo de esta realidad o lo peligroso de esta realidad es que no hay una persona que esté en pecado, no hay una persona que esté mal que no se pueda justificar a sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay algunos de estos personajes que quizás tú conoces, ¿verdad? Pero Thanos pensaba que lo estaba haciendo bien,
que estaba matando la mitad del mundo porque lo estaba haciendo bien. Anakin Skywalker pensaba que lo estaba haciendo bien, que él simplemente estaba defendiendo a la República de un engaño. Hans Landa pensaba que lo estaba haciendo bien, a pesar de que estaba siendo parte del Holocausto. El problema que nosotros enfrentamos como seres humanos es que la desesperada necesidad de control que Herodes tenía, como está en nosotros también, no protegió a nadie, pero hirió a todos los que les rodeaban. Nuestro deseo de control muchas veces no solamente no nos da a nosotros los resultados que queremos, pero terminan hiriendo a aquellos que están alrededor de nosotros. Los magos estaban dispuestos a adorar, a humillarse delante del rey. Y en ese esfuerzo revelan la misión de Cristo para nosotros. Así que, ¿qué ejemplo tú vas a seguir? ¿El de Herodes o el de los magos? ¿Verdad? El de aquellos que están dispuestos a someter su plan delante del Mesías, o aquel que decide tomar control y mantener confianza en sus propias acciones en medio de esta realidad. Como hoy terminamos con una pregunta, como siempre lo hacemos, y la pregunta es esta: ¿cuál es un paso que puedes dar para entregar control a Dios en esta temporada navideña? Oramos. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y permite que en esta hora podamos ser como los magos, que nos arrodillamos, reconocemos, te reconocemos como Rey, reconocemos la totalidad de tu ministerio para nuestras vidas. Señor, déjanos dejar ir del control que tanto nos presiona a nosotros para poder someternos a ti y tu voluntad en nuestras vidas. Que nosotros no cometamos el mismo error y perdamos la Navidad en el proceso. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.